Cuando el racismo sale caro. Azafata expulsa a una negra sin saber que era la médica de su hijo. Mi sueño es llegar a los 1000 suscriptores este mes. Suscríbete y cuéntame desde dónde la estás escuchando. Gracias por ser parte de este camino. Capítulo 1. Rutinas cruzadas. La doctora Eliana Mbele había aprendido, desde sus años más tempranos, a disimular el dolor que provocan las miradas cargadas de juicio. A sus 39 años, era una eminencia en cirugía pediátrica, reconocida en múltiples países por realizar intervenciones imposibles. Aquella mañana, mientras empacaba apresuradamente sus cosas para el vuelo a Monterrey, pensaba en el pequeño paciente que la esperaba en una sala de hospital con una malformación arterial poco común. Era un caso de extrema urgencia, y ella era la única especialista con experiencia suficiente para ejecutar el procedimiento sin dejar secuelas. Sin embargo, ni sus títulos ni su prestigio parecían importar al mundo exterior cuando su piel era lo primero que se notaba. En el aeropuerto, Eliana avanzaba con calma entre los pasillos brillantes. Vestía su bata blanca sobre un vestido sobrio, y cargaba una maleta pequeña con sus instrumentos quirúrgicos más delicados. Mientras hacía la fila para abordar, escuchó una conversación detrás de sí. Una mujer blanca, visiblemente irritada, protestaba porque no le habían asignado una ventana. La voz era aguda, cargada de soberbia, y pronto comenzó a elevarse por encima del murmullo general. ¿Cómo pueden ponerme en el pasillo cuando viajo con mi hijo enfermo? Necesitamos comodidad. Exijo que alguien ceda su asiento. Eliana desvió la mirada, incómoda, deseando que el vuelo despegara pronto y sin sobresaltos. Al subir al avión, notó que su asiento asignado estaba en la fila 6, junto a la ventana. Acomodó su maleta bajo el asiento y se sentó, aliviada de poder descansar los pensamientos por unas horas. Pero su tranquilidad fue abruptamente interrumpida. La misma mujer blanca de antes, vestida con uniforme de aeromoza, se le plantó delante. Señora, tendrá que cambiarse de lugar. Esa ventana es necesaria para una pasajera con necesidades especiales. Eliana, sorprendida, respondió con respeto. Disculpe, pero este es mi asiento asignado. Tengo una cirugía urgente al llegar y necesito descansar. La azafata la miró con desdén, como si aquella respuesta fuera una impertinencia. Eliana intentó explicar con serenidad, pero la aeromoza ya había tomado una decisión. Si no coopera, será retirada del vuelo. La doctora, comprendiendo que cualquier resistencia sería inútil y perjudicial, tomó su maleta en silencio y descendió del avión con la cabeza erguida. Nadie le ofreció ayuda, y los pasajeros observaban como si presenciaran una escena común, sin importancia. Nadie sabía que en sus manos estaba la posibilidad de salvar una vida esa misma tarde. Nadie sabía que el niño que esperaba la cirugía era precisamente el hijo de aquella mujer que, por egoísmo y racismo disfrazado de autoridad, acababa de tirar a Olixo a única chance de salvar seu propio filo. Capítulo 2. La ignorancia vuela alto. La aeromoza, llamada Camila Rivas, volvió a la cabina con una sensación de victoria mal disimulada. No era la primera vez que imponía su autoridad para reubicar pasajeros que no le inspiraban confianza. Lo hacía con una sonrisa profesional, mientras por dentro validaba sus prejuicios bajo la máscara de protocolos de seguridad y confort. Se dirigió a la señora blanca que había protestado por la ventana, una amiga suya, casualmente, y le ofreció el asiento con gesto cómplice. Todo arreglado. Ahora podrá viajar con más comodidad. La señora sonrió, agradecida, sin sospechar que ese gesto de cortesía sería recordado con amargura por el resto de su vida. Una hora más tarde, el vuelo despegó con normalidad. En su interior, Camila se sentía realizada. Su hijo, Nicolás, de apenas 7 años, la esperaba en Monterrey, ingresado en el hospital tras convulsiones graves. El diagnóstico era alarmante, una malformación arteriovenosa que requería una intervención quirúrgica inmediata. Los médicos locales habían dicho que una especialista vendría en un vuelo especial para salvarlo. Camila, ansiosa pero optimista, confiaba en que todo saldría bien. No podía imaginar que la doctora Eliana, a quien acababa de expulsar, era precisamente esa especialista. Mientras tanto, en la terminal, Eliana intentaba encontrar otro vuelo para llegar a tiempo. Su rostro seguía sereno, pero sus manos temblaban levemente. Cada minuto contaba. Llamó al hospital para avisar que había perdido el vuelo por un incidente absurdo, y que tomaría el próximo disponible. La voz al otro lado fue dura. Doctora, no sabemos si habrá tiempo. El estado del niño se ha deteriorado.
Eliana sintió un nudo en la garganta. No era solo una operación más. Era una vida infantil que pendía de sus manos, y había sido apartada por un acto de arrogancia y discriminación. Al caer la tarde, el avión aterrizó. Camila fue recibida por un médico de guardia con rostro sombrío. Necesitamos hablar. En una sala apartada, el médico explicó que la especialista programada nunca llegó y que el niño había sido operado de urgencia por otro cirujano menos preparado. La operación estabilizó al niño, pero hubo complicaciones. Nicolás sobrevivió, pero sufrió daños neurológicos irreversibles. Camila sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Una punzada de duda cruzó su mente. ¿Qué pasó con la especialista?, preguntó, la voz quebrada. Y entonces, escuchó un nombre que no olvidaría jamás: Eliana Mbele. Capítulo 3. El nombre que quema. Camila no entendía cómo ese nombre podía resultarle tan familiar. Eliana Mbele, repitió en voz baja, como si pronunciara una palabra prohibida. El médico la miró con seriedad, sin sospechar la conexión íntima entre ambas. Sí, era la única capacitada para esta cirugía. Pero algo ocurrió en el aeropuerto. No logró abordar el vuelo. Camila quedó inmóvil. Una imagen la golpeó con brutalidad. Aquella mujer elegante, de rostro sereno y voz tranquila, a quien ella había obligado a abandonar el avión esa misma mañana. Sintió un vértigo intenso, como si la realidad se quebrara en 1000 fragmentos sobre su pecho. La culpa se instaló como un veneno lento. Recordó la expresión de la doctora, su silencio digno ante la injusticia, su mirada contenida que decía más que cualquier grito. En ese instante, comprendió lo imperdonable. Había sido ella, con su racismo envuelto en autoridad, quien bloqueó la única posibilidad real de salvar a su hijo. Salió del hospital sin rumbo, conduciendo por las calles de Monterrey, sin ver semáforos ni señales. Todo parecía desvanecerse alrededor, excepto el peso de su conciencia. Las lágrimas caían sin pausa, no solo por su hijo, sino por el monstruo en que se había convertido sin notarlo. Al otro lado de la ciudad, Eliana finalmente aterrizaba, extenuada y con el corazón en vilo. Apenas pisó tierra, llamó al hospital para informarse del estado del paciente. Su rostro se tensó al escuchar las palabras. La cirugía ya fue realizada por otro médico. El niño sobrevivió, pero ha sufrido daños permanentes. Corrió al hospital, con la esperanza de que tal vez aún podía hacer algo. Cuando vio al pequeño Nicolás conectado a máquinas, inconsciente, con curaciones en la cabeza, sintió una punzada helada en el alma. Llegué tarde, pensó, con una mezcla de impotencia y rabia. Momentos después, ocurrió lo inevitable. Camila, temblando, regresó al hospital para buscar ropa y documentos. Al doblar un pasillo, sus ojos se cruzaron con los de Eliana. Fue un instante suspendido en el tiempo. No hubo palabras, solo una mirada que lo decía todo. La herida de una, la culpa de la otra. Eliana giró el rostro y siguió su camino, mientras Camila se derrumbaba de rodillas, sollozando con voz rota. Lo siento. No sabía. Perdóname. Pero el perdón, en ese momento, era un idioma que ninguna de las dos sabía hablar. Capítulo 4. Silencios que gritan. La mañana siguiente trajo consigo un cielo plomizo que parecía acompañar el estado de ánimo en el hospital. Camila no había podido dormir. Sentía el peso de su decisión como un bloque de concreto amarrado al pecho. Había sido ella quien, por orgullo, prejuicio y una falsa sensación de autoridad, dejó a su hijo sin la oportunidad de tener la mejor atención médica posible. Nicolás, su pequeño, yacía entre cables y máquinas que monitoreaban su vida, y cada pitido era un recordatorio cruel de lo que pudo ser y no fue. Camila pasaba horas junto a la cama del niño, sosteniendo su mano inmóvil, deseando que abriera los ojos, que le hablara, que dijera que todo estaba bien. Pero el silencio era absoluto. Mientras tanto, Eliana se mantenía en el hospital, supervisando el tratamiento postoperatorio del niño. A pesar de haber sido rechazada y humillada, no había abandonado su juramento como médica. Cada vez que observaba al niño, no podía evitar preguntarse si podría haberlo salvado completamente, si hubiera llegado a tiempo. La imagen de Camila de rodillas seguía rondando su mente, pero no encontraba en sí misma la fuerza para ofrecer consuelo a quien había sido la causa de todo. No era solo racismo, era negligencia disfrazada de orden, pensaba. La herida no era solo profesional, era profundamente humana. Los doctores del hospital valoraban la presencia de Eliana. Su experiencia, su calma, su precisión eran admiradas por todos.
Algunos comentaban en voz baja el incidente del vuelo, sin saber todos los detalles. Eliana se limitaba a responder con profesionalismo, pero mantenía una distancia emocional evidente. Uno de los residentes más jóvenes, al ver su tristeza, le preguntó: ¿por qué sigue aquí, doctora? Ya no tiene ninguna obligación. Ella lo miró a los ojos y dijo: porque un niño aún necesita esperanza, incluso si el mundo adulto ha fallado. Esa frase quedó grabada en el aire como una declaración de principios. Camila, por su parte, no sabía cómo enfrentar a Eliana. Quería pedir perdón una y otra vez, gritar que no era una mala persona, que estaba bajo presión, que no pensó. Pero en su interior sabía que no había excusas válidas. Así que escribió una carta, larga, sincera, con lágrimas manchando el papel. La dejó en la sala de descanso del personal médico, sobre la mesa donde Eliana solía tomar café sola. En la carta, no pedía clemencia. Solo reconocía su error, detallaba cada pensamiento racista que había tenido, y expresaba su profundo arrepentimiento. Usted no solo era la doctora de mi hijo, era su única esperanza. Y yo la expulsé del avión como si no valiera nada. Perdón, perdón por todo. Eliana no respondió, pero esa noche lloró por primera vez en años. Capítulo 5. El precio de una ventana. El hospital había caído en una rutina silenciosa en torno al pequeño Nicolás. Los médicos hacían lo posible para controlar las secuelas neurológicas que habían surgido tras la intervención de emergencia. Camila permanecía junto a su hijo casi todo el tiempo, pero ya no era la hermosa altiva que imponía su voluntad. Ahora era simplemente una madre rota. En el reflejo del vidrio de la UCI, no veía solo su rostro cansado, sino también el peso de sus decisiones. Cada vez que observaba los espasmos en los dedos de Nicolás o su falta de reacción a los estímulos, una pregunta se repetía como una maldición. ¿Y si no la hubiese expulsado del avión? Del otro lado del hospital, Eliana seguía presente, vigilante, sin ocupar un rol formal en el caso, pero sin dejar de involucrarse. Revisaba informes, orientaba a los residentes más jóvenes, observaba con atención cada parámetro vital del niño. Había decidido quedarse no por compasión hacia Camila, sino por compromiso con la vida de un inocente. Durante una reunión clínica, el director del hospital se acercó a ella con discreción. Doctor Ambele, sabemos lo que pasó. Estamos indignados, pero su actitud ha sido admirable. Ella solo asintió. Por dentro, la herida seguía abierta. Nicolás era una víctima de un sistema que aún no sabía ver más allá del color de la piel. En la cafetería del hospital, los murmullos crecían. Algunos enfermeros hablaban con asombro de la médica que fue obligada a bajar de un avión y ahora cuidaba con devoción al hijo de quien la discriminó. La historia se extendía como fuego entre el personal, un relato de injusticia, pero también de ética y resiliencia. Muchos comenzaron a ver a Eliana con ojos distintos, no solo como una experta, sino como un símbolo viviente de dignidad. Camila, en cambio, se volvía cada vez más retraída. Sentía las miradas, los juicios velados, y sabía que no tenía defensa. Solo le quedaba la vergüenza y el amor a su hijo. Una tarde nublada, Eliana recibió una visita inesperada. Una mujer mayor, de cabello gris y semblante sereno, se presentó como la abuela de Nicolás. Mi hija cometió un error imperdonable, pero no puedo dejar de agradecerle lo que ha hecho por mi nieto. Usted no tenía por qué quedarse. Eliana la escuchó con respeto. La señora colocó un sobre la mesa, una carta firmada por más de 20 médicos del hospital, solicitando que Eliana aceptara un puesto como consultora permanente. Por primera vez en días, la doctora esbozó una sonrisa sincera. No era alegría por venganza. Era la certeza de que, incluso en medio del dolor, aún era posible sembrar algo justo. Capítulo 6. El silencio de las máquinas. Los días siguientes se convirtieron en un desfile de diagnósticos y terapias intensivas. Nicolás seguía en estado delicado, con respuestas mínimas a los estímulos. Cada avance era pequeño, casi imperceptible, y cada retroceso era una punzada en el corazón de Camila. La máquina de monitoreo cardíaco emitía sus pitidos constantes como si repitiera, incansablemente, una advertencia. Esto no debió pasar así. Camila pasaba horas observando el rostro dormido de su hijo, rezando en silencio, esperando un milagro. Había dejado de maquillarse, de comer con regularidad, de dormir. Solo existía una cosa en su mundo: Nicolás. Y la culpa. Eliana continuaba asistiendo al hospital,
pero se mantenía distante de Camila. No por rencor, sino por necesidad emocional. Había visto muchas tragedias en su carrera, pero nunca una tan personal. Durante una revisión de rutina, fue llamada a observar unos resultados. Las secuelas de Nicolás podían estabilizarse con un tratamiento especializado en Alemania. Algo extremadamente costoso, pero con altas probabilidades de mejora. Eliana, sin pensar en lo sucedido, ofreció de inmediato su ayuda para contactar colegas en Berlín. Los médicos la miraban con admiración. Después de todo, seguía priorizando la vida por encima del ego. Camila se enteró de esa oferta por un enfermero. No podía creerlo. Después de todo lo que había hecho, ¿cómo era posible que Eliana siguiera tendiéndole la mano? Esa noche, fue hasta el consultorio improvisado donde la doctora revisaba expedientes. Golpeó la puerta suavemente. Cuando Eliana abrió, sus miradas se encontraron, cargadas de emociones contenidas. Camila no dijo nada al principio. Luego, con voz entrecortada, susurró: «Gracias. No lo merezco, pero gracias por seguir cuidando a mi hijo». Eliana no respondió de inmediato. Solo asintió con serenidad. Las palabras eran innecesarias. El gesto lo decía todo. Esa noche, por primera vez, Nicolás movió los dedos de su mano derecha. Fue un movimiento leve, casi imperceptible, pero suficiente para que una enfermera lo notara y alertara al equipo. Camila corrió a la sala, con el corazón acelerado. Lloró como si hubiese vuelto a nacer. Eliana, desde una esquina, observaba en silencio. No había final feliz aún, pero sí una nueva oportunidad. Y a veces, en la medicina y en la vida, eso es todo lo que se necesita. Una segunda oportunidad para hacer lo correcto. Capítulo 7. Las heridas que no se ven. Aunque el movimiento de los dedos de Nicolás había devuelto algo de esperanza, el camino hacia su recuperación seguía incierto. Los médicos explicaron que el daño neurológico era serio, pero no irreversible. Con terapias intensivas y estimulación adecuada, había una posibilidad de que el niño recuperara parcialmente sus funciones motoras. Camila se aferró a esa posibilidad como si fuese un salvavidas. Dedicaba cada segundo del día a masajear sus manos, hablarle al oído, cantarle las canciones que solía entonar cuando era bebé. El dolor era inmenso, pero también lo era su voluntad de reparar lo que había causado. Eliana, por su parte, iniciaba las gestiones para contactar el centro médico en Berlín. Su red de contactos era extensa, y en pocas horas consiguió que el caso de Nicolás fuese revisado por un panel de expertos. Se ofreció incluso a cubrir parte de los costos del traslado, utilizando un fondo que mantiene para emergencias pediátricas en regiones negligenciadas. Los administradores del hospital quedaron boquiabiertos ante semejante gesto. Después de lo que vivió, ¿por qué sigue ayudándolos?, le preguntó una joven doctora. Eliana respondió sin vacilar: porque el racismo de una madre no puede condenar para siempre la vida de un niño. Mientras tanto, los medios locales comenzaron a husmear en la historia. Un rumor sobre una médica discriminada que había salvado la vida del hijo de su agresora comenzaba a circular. Una periodista del canal estatal logró obtener acceso al hospital y entrevistó discretamente a algunos profesionales. La historia tomó fuerza, una historia de prejuicio, redención y humanidad. Cuando Camila vio el reportaje por televisión, se sintió desnuda ante el mundo. La vergüenza era ahora pública. Recibió llamadas de antiguos colegas, algunos apoyándola, otros condenándola. La aerolínea, al enterarse de lo ocurrido, inició una investigación interna. Al final de la semana, el hospital organizó una conferencia de prensa para agradecer a Eliana por su intervención. Ella subió al estrado con humildad, rodeada de médicos, enfermeros y familiares de otros pacientes. Habló sin rencor, con firmeza, sobre la importancia de tratar a todos con dignidad, sin importar su color, origen o posición social. A veces, una ventana no solo da vista al exterior, también refleja quiénes somos por dentro, dijo. Camila, entre el público, escuchó con lágrimas en los ojos. Por primera vez, comprendía el verdadero alcance de su error. Capítulo 8. El precio del orgullo. La noticia del traslado de Nicolás a Berlín se extendió rápidamente por el hospital. Todos los profesionales sabían que su caso era delicado, pero ahora había una luz al final del túnel gracias a la intervención de Eliana. Ella había movido contactos, gestionado protocolos e incluso había contribuido con recursos propios para que la transferencia fuera posible. No buscaba reconocimiento. Lo hacía porque su vocación siempre estuvo por encima de cualquier herida personal.
Los demás la observaban con respeto y cierta reverencia silenciosa. Incluso quienes no la conocían bien sabían que estaban ante alguien excepcional. Camila, por su parte, vivía un torbellino emocional. Acompañaba los preparativos para la transferencia médica con una mezcla de esperanza y vergüenza. No lograba dormir bien. Las imágenes del día en el avión se repetían una y otra vez en su mente. Sus palabras, su tono de voz, la humillación pública. La escena ahora se transformaba en una pesadilla donde veía a su hijo en una cama de hospital y a Eliana alejándose entre la multitud. Había escrito cartas, se había disculpado, pero seguía sintiendo que nada era suficiente para borrar el daño causado. La redención, comprendía, no se obtiene con palabras bonitas, sino con acciones constantes. Una tarde, decidió presentarse ante la dirección del hospital para asumir toda la responsabilidad públicamente. Durante una pequeña reunión, relató los hechos con detalle, sin suavizar sus errores. Aceptó las consecuencias y solicitó voluntariamente la suspensión de su cargo en la aerolínea, aún antes de que el proceso administrativo concluyera. No puedo seguir representando una institución si no soy capaz de representar sus valores con coherencia, dijo. Los presentes quedaron en silencio. Era evidente que Camila no era la misma. Su dolor la estaba transformando en alguien que, por fin, empezaba a comprender el significado de justicia y humildad. Esa noche, Eliana recibió una breve nota deslizada por debajo de la puerta de su habitación. Era de Camila. No decía mucho, solo una frase escrita a mano. No estoy pidiendo que me perdone. Solo quiero que Nicolás la tenga cerca. Eliana la leyó en silencio. Luego miró por la ventana, hacia la ciudad dormida, y pensó en todas las vidas que había salvado, en las que no pudo, y en aquella que estaba entre ambas cosas, un niño atrapado entre el error de una madre y la esperanza de una mujer que eligió no responder con odio. Y fue allí que decidió. Seguiría con él hasta el final. Capítulo 9. El viaje que cambia todo. El aeropuerto estaba tranquilo aquella madrugada en que partieron rumbo a Berlín. Nicolás fue trasladado en una cápsula médica especial, acompañado por un equipo completo de cuidados intensivos. Camila y Eliana viajaban en silencio, cada una sumida en sus pensamientos. Eliana revisaba los documentos del protocolo clínico, mientras Camila observaba el rostro dormido de su hijo, acariciando su mejilla con dedos temblorosos. Era irónico pensar que todo había comenzado con una discusión absurda por una ventana. Ahora volaban juntas, unidas no por afinidad, sino por una responsabilidad compartida que el destino les había impuesto con dureza. Durante el vuelo, Camila se animó a romper el silencio. No creo que logre perdonarme nunca, pero gracias por no abandonarnos. Eliana no apartó la vista de sus papeles. Solo respondió, sin dureza ni ternura, no lo hago por usted. Lo hago por él, y por lo que yo misma necesito conservar dentro de mí. Fue suficiente. Camila comprendió que el perdón no era un regalo, sino una consecuencia que tal vez llegaría con el tiempo, o tal vez no. Pero entendía que debía seguir actuando con integridad, con verdad, porque ahora vivía no solo por ella, sino por su hijo que todavía luchaba por regresar al mundo. Al llegar a Berlín, el equipo alemán los recibió con precisión y humanidad. Eliana fue tratada con deferencia por los especialistas, quienes admiraban su trayectoria y estaban ansiosos por colaborar con ella. Camila, aún en silencio, observaba todo con ojos humildes. Nicolás fue internado rápidamente e iniciado en una serie de exámenes neurológicos avanzados. El diagnóstico era complejo, pero los especialistas se mostraban optimistas. Aún había esperanza significativa de recuperación funcional. Al ver al niño mover los dedos con más intención, Camila no contuvo las lágrimas. Sentía que, por primera vez, estaba reconstruyendo algo, y no solo reparando un error. Esa noche, en su habitación del hospital, Eliana encontró una nueva carta de Camila. Esta vez no estaba pidiendo perdón. Era una promesa. Voy a cambiar. No por culpa, sino por convicción. Porque usted me mostró que el amor verdadero, por la medicina, por los hijos, por la dignidad, no grita ni humilla. Actúa. Y construye. Eliana cerró la carta lentamente. No lloró. Solo respiró profundo y se permitió, por primera vez desde que todo comenzó, sentir paz. Capítulo 10. Lo que aún puede florecer. Los días en Berlín transcurrían entre sesiones de terapia intensiva, exámenes especializados y momentos de silenciosa esperanza. Nicolás mostraba progresos graduales. Comenzaba a mover las manos con mayor control,
Sus ojos seguían movimientos. En ocasiones, balbuceaba sonidos que antes eran imposibles. Camila pasaba cada día al lado de su hijo, aprendiendo junto a los terapeutas cómo estimular sus sentidos, cómo fortalecer sus músculos atrofiados, cómo aferrarse a la vida. Sus días de uniforme de aeromoza quedaban atrás como un mal recuerdo. Ahora, su único uniforme era la ropa cómoda que usaba para acompañar cada paso de su niño. Eliana también permanecía en el hospital, no por obligación, sino por elección. Había recibido múltiples ofertas para unirse al equipo alemán de forma permanente, pero aún no había dado una respuesta. Su corazón seguía dividido. Había aprendido a no apresurarse. Prefería observar, cuidar y escuchar antes de tomar decisiones. Cada mañana visitaba a Nicolás, revisaba sus gráficos de evolución y se permitía una pequeña sonrisa cuando lo veía responder a los estímulos. Había algo profundamente reparador en ese niño. Él representaba no solo una vida que podía salvarse, sino también la posibilidad de un nuevo comienzo para todos. Una tarde soleada, mientras Camila leía un cuento a Nicolás, Eliana se acercó sin decir palabra y se sentó frente a ellos. El niño giró lentamente la cabeza y esbozó algo parecido a una sonrisa. Camila levantó la vista y dijo en voz baja: «Él la reconoce». Nunca dejó de hacerlo. Eliana asintió con serenidad. Luego, extendió una carpeta con los documentos oficiales del hospital. «Quieren que lo tratemos juntas. Usted y yo, como parte de un programa piloto para madres y médicas». Camila la miró sorprendida. «¿Estás segura?». Eliana respondió: «Más que nunca. A veces, las heridas más profundas dan lugar a los jardines más hermosos». Esa noche, Eliana escribió en su diario. No sobre técnicas quirúrgicas ni estadísticas médicas. Escribió sobre humanidad, sobre dignidad, sobre lo que florece cuando se elige el camino del respeto, incluso después del dolor. Cerró el cuaderno y miró por la ventana del hospital. Berlín se iluminaba bajo una luna calma. Por primera vez en mucho tiempo, Eliana sintió que estaba exactamente donde debía estar. No por venganza, no por justicia, sino por algo mucho más poderoso, porque había decidido quedarse para ser parte de la transformación. Capítulo 11. Cuando el corazón entiende. El programa piloto comenzó con discreción, pero rápidamente se convirtió en un símbolo dentro del hospital. Era inusual ver a una médica y a una madre trabajando lado a lado en la rehabilitación de un mismo paciente, especialmente cuando ambas compartían un pasado tan tenso. Sin embargo, cada día demostraban que la sanación no era solo física. Nicolás avanzaba, lenta pero firmemente. Ya podía sostener un objeto liviano con las manos, emitir sílabas con intención, en ocasiones, reír con sonidos débiles pero claros. Aquellas pequeñas victorias eran celebradas como milagros. Camila las vivía como redenciones silenciosas. Los profesionales del hospital empezaron a ver a Camila con otros ojos. Ya no era la mujer marcada por un escándalo, sino una madre entregada por completo al bienestar de su hijo. Participaba en talleres de neurodesarrollo, tomaba notas, hacía preguntas. Había encontrado un nuevo propósito en la vida: aprender, ayudar y ser útil. Un día, una enfermera joven le confesó: «Usted me hizo ver lo que significa realmente cambiar. No todas tienen esa fuerza». Camila sonrió con humildad. No buscaba aplausos. Solo quería ser diferente de lo que había sido aquella mañana en el avión. Eliana, por su parte, había aceptado oficialmente la propuesta del hospital para integrarse al cuerpo médico. Comenzó a liderar investigaciones sobre intervención temprana en pacientes pediátricos y colaboraba en seminarios sobre ética médica. Durante una conferencia, fue invitada a contar su experiencia personal. El auditorio quedó en silencio mientras relataba, con voz firme, el episodio de discriminación que había sufrido. Pero en lugar de terminar con resentimiento, cerró su intervención con una frase que quedó grabada en todos: «La mayor forma de justicia no es castigar al culpable, es dar al inocente la oportunidad de vivir». Después de aquella charla, Eliana encontró a Camila en el pasillo. No dijeron nada al principio. Luego, Camila murmuró: «Hoy entendí lo que hizo por mí, no solo por Nicolás». Eliana asintió: «Y yo entendí lo que hiciste por ti misma». Por primera vez, se abrazaron. No fue un gesto de reconciliación forzada, sino un reconocimiento mutuo del largo camino recorrido. En ese momento, ya no eran la víctima y la ofensora. Eran dos mujeres distintas, transformadas por la vida, unidas por el niño que, sin saberlo,
Las había enseñado a ambas lo que el corazón solo comprende cuando se abre. Capítulo 12. El eco de una lección. Pasaron algunos meses desde aquel primer día en Berlín. Nicolás, ahora con terapia constante y una red médica comprometida, ya caminaba con ayuda, reconocía colores, y podía construir frases simples. Su risa, aún débil, resonaba como una canción que nadie esperaba volver a escuchar. En el hospital, su caso se convirtió en inspiración, no solo por la recuperación médica, sino por todo lo que representaba. Una historia de racismo, error, redención y amor. Los pasillos ya no susurraban juicios, sino admiración. Aquello que comenzó con una ventana en un avión había terminado abriendo muchas otras ventanas, de conciencia, de humildad, de transformación. Camila recibió una propuesta para dar charlas sobre sensibilización y diversidad en entornos corporativos. Aceptó sin vacilar. No se consideraba experta, ni ejemplo, pero sabía qué significaba vivir con culpa, y aún más, cómo se podía actuar desde la verdad para construir algo nuevo. En cada encuentro, contaba su historia sin adornos. El racismo no siempre grita, decía. A veces habla bajito, se disfraza de orden, de protocolo. Yo lo tuve en la boca, y lo vestí de autoridad. Su testimonio tocaba corazones. Y si una sola persona se detenía a repensar sus actos, sentía que estaba haciendo lo correcto. Eliana, por otro lado, continuaba en el hospital, dirigiendo investigaciones y formando nuevos médicos con un enfoque centrado en la dignidad. Pero también escribía. Su libro, titulado Cuando el racismo cuesta una vida, mezclaba ciencia con vivencias personales. Fue traducido a varios idiomas y se convirtió en material de formación ética en universidades. Sin embargo, lo que más la conmovía era ver a Nicolás entrar caminando a su consultorio, tomarle la mano y decir: «Hola, doctora Eliana». No había premio, reconocimiento o publicación que pudiera superar ese momento. Era la validación más pura de todas. Una tarde, Eliana y Camila caminaron juntas por el jardín del hospital, mientras Nicolás corría detrás de una pelota. El sol caía con suavidad y el aire olía a nuevas estaciones. «¿Crees que algún día esto dejará de doler?», preguntó Camila. Eliana sonrió con serenidad. «No, pero dolerá diferente. Como duele una cicatriz que te recuerda que sobreviviste, que cambiaste». Ambas se sentaron en silencio, viendo al niño jugar. No hacía falta decir más. La vida había hablado por ellas. Y su historia, una historia que nunca debió pasar, pero que pasó, ahora era una lección viva para el mundo.